Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me confirman? Sí, amigo, sí te escuchamos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Perdón la demora, acababa de llegar a casa desde el sur, pero bueno, acá estamos. Hay varias personas que están todavía ingresando. Me imagino que Felipe nos ayuda con el ingreso de ellos para enfocarnos en la clase. ¿Me permiten orar, por favor, antes? Yo sé que ya oraron, pero vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar muchísimas gracias por esta noche. Gracias en primer lugar por llegar a casa con bien. Gracias por mis hermanos que están atentos, Dios, a este taller. Por cada uno de ellos, sus corazones de querer aprender, de querer saber mucho más de tu palabra. Señor, utilízame en esta noche, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de oratoria. El título que estaba puesto era expresión oral, pero le complementé un poco con expresión corporal, porque si hablamos de oratoria, pues hablamos de expresión oral, que es básicamente el lenguaje verbal, mientras que lo podemos complementar con lenguaje no verbal, que es la expresión corporal. Me gustaría preguntarles, bueno, antes que nada voy a dar algunas normas de comportamiento durante este taller, antes de seguir, y hablar un poco de la metodología que vamos a usar. En este taller los protagonistas van a ser ustedes. Básicamente es un resumen de lo que han visto hasta ahora. Para eso es importante que estén dispuestos a interactuar, a hacer preguntas. Vamos a estudiar un capítulo en estos 2 días que nos vamos a ver. Hoy y la próxima semana vamos a estudiar Juan 7. Entonces, desde ya, me gustaría que lo vayas ubicando en tu Biblia para que empecemos a estudiarlo. Juan 7. Y haremos referencia también a la escritura base que nos había propuesto Felipe de Romanos más adelante. Entonces, Juan 7 es el capítulo que vamos a ir estudiando. Voy a compartir pantalla para hacerles algunas preguntas iniciales. Otra recomendación. Como son talleres, yo voy a pedirles que varios de ustedes participen. Va a ser al azar. Entonces, la recomendación es que cuando yo te diga que participes, interactúes, porque queremos saber cómo hablas, cómo te expresas. Yo hablaré un poco, tú hablarás más. Entonces, es importante que te des la oportunidad de dar a conocer tu voz, de que sepamos cómo te comunicas. Oratoria y comunicación corporal. Así le hemos puesto expresión corporal. Entonces tengo algunas preguntas aquí para empezar. El que quiera participar, levanta la manito virtual y me dice cómo respondería a esta pregunta. La pregunta dice, ¿el carácter de una persona se conoce a través de su voz? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que lo analicen y luego de eso que puedan expresar lo que piensan. ¿El carácter de una persona se conoce a través de su voz? A ver, vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Quién se anima a responder esta primera pregunta? Sí, vamos a interactuar. Ya di las normas. Yo voy a hacer preguntas, ustedes interactúan. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, Tito Vera. Adelante, Tito. Buenas noches con todos. Y yo creo que sí el carácter de una persona sí se conoce a través de su voz. Ahí se te ve si eres suave, si eres tranquilo, pasivo, expresivo. Es algo que te lleva también al público a que muestres cómo eres, ¿no? Realmente. Te hace ver quién eres, si eres seguro o inseguro.
si tienes tono alto, bajo o intermedio. Te ayuda bastante eso a identificarte con las personas. Gracias, Tito. Muy amable. Muy buena participación. Vamos con Ramona. Como les había pedido, cuando vayan a interactuar, si es posible, prender la cámara. Queremos verte cómo interactúas. Adelante, Ramona. El carácter de una persona se conoce a través de su voz. No necesariamente. A veces sí, a veces no. No estoy de acuerdo en que se conoce, porque conozco muchas personas que suelen verse muy pasivas, pero no lo son. Cuando lo trato ya más de cerca, me doy cuenta que no es como su carácter se veía. Ok, muy bien. Gracias, Ramona. Vamos con Marco Vallejo. Adelante, Marco. Gracias, Ricardo. Yo en parte me alineo con lo que dice Ramona y una respuesta sería sí y no. Sí, Sí, porque, sí y no, porque cuando uno es determinante con algo es cuando son cosas claras. Por ejemplo, lo que decía Ramona, yo sí he conocido a personas en un inicio que tienen un tono de voz muy suave, tranquilo y todo eso, y cuando tú un poco tal vez ya convives con esa persona en el trabajo o en actividades y no necesariamente es una persona tranquila, porque el tener un tono de voz bajo no necesariamente quiere decir que tú seas una persona tranquila, ¿verdad? Sino tal vez una persona que tal vez pone un alto en lo que tú digas y no te aceptas o cualquier cosa, pero yo creería que un 50% sí. ¿Por qué? Porque una cosa es decir a través de la voz y otra cosa a través del tono de voz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando dice la Biblia en Juan 16, me parece, o 17, dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y dice la Biblia que cuando él dijo, yo soy, cayeron atrás, se asustaron y cayeron de espaldas porque, o sea, él lo dijo con tremendo tono de voz. Cuando él hablaba con los niños, jugaba con los niños. Entonces él a la vez era una persona que con un niño, con una persona enferma, era tan suave, tan sensible, pero con los fariseos les decía raza de víboras. Entonces entendería que tal vez más allá de su voz, no, sino el contenido del mensaje que expresa con su voz. Creería yo, el contenido, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca, dice la Biblia. Creería yo, no, tal vez estoy siendo un poco cerrado, pero creería que el tono de voz, tú a veces puedes estar triste o puedes estar tranquilo, o también puede estar muy enojado y tal vez tu voz sí se va a sentir más fuerte, más firme, ¿no? Creería en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, Marco. Leticia y Pierre, que están allí a la espera, luego les vamos a dar las palabras porque vamos a tener más preguntas. Entonces, guárdense la respuesta para más luego para ir avanzando. Nada más. Entonces, sabemos que Leticia y luego Pierre participan en la siguiente pregunta. Entonces, veamos qué dice la ciencia, ¿no? Acá hay otra pregunta, Leti y Pierre, que querían compartir. ¿Qué influye más a la hora de comunicarnos? ¿El lenguaje no verbal o el lenguaje verbal? Ahora sí, Leti y Pierre, que querían allí compartir. ¿Qué influye más? Compleméntenla porque va de la mano con la otra. ¿Qué influye más? ¿El lenguaje no verbal o el lenguaje verbal? ¿Qué dicen ustedes? Leti y Pierre. A ver, me pienso que los dos van de la mano, el lenguaje Ya. verbal y no verbal, porque cuando tú estás expresando algo, a la vez que estás expresándolo con tu voz, también los aspectos de tus facciones, de tu rostro, de los ademanes que hagas, también comunican algo. Creo que van de la mano y creo que ese es el éxito, ¿no? Poder utilizar los dos lenguajes para poder transmitir y llegar con el mensaje que yo deseo a las personas. No sé si estoy equivocada. Bien, bien. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas son válidas y muchas gracias más bien por la participación. Escuchamos a Pierre. ¿Qué influye más? ¿El lenguaje no verbal o el lenguaje verbal? Pierre. Bueno, directamente el lenguaje verbal transmite una idea o en general un mensaje inicial. Sin embargo, el lenguaje no verbal lo transforma o es modificado o es impactado, complementado algunas veces o tergiversado en otras, que puede transformar totalmente lo que en algún momento quise decir en otra cosa.
Muy bien, gracias, Pierre. Veamos qué dicen los expertos. Aquí hay un dato interesante que encontré por ahí. Entonces, este dato es sacado de una de las técnicas de comunicación actuales, muy conocida. Tuvo su auge por ahí por la década de los 90 y al principio de los 2000 también se hizo muy famosa. Estamos hablando de la programación neurolingüística o la comunicación subjetiva, si la quieres llamar así. Entonces, esto dice que el tono de voz, es decir, volumen, tono, entonación, influye un 38% a la hora de comunicarnos. Y el lenguaje verbal como tal, hablamos exclusivamente de las palabras, influye un 7%. Mientras que el lenguaje corporal, gesto, postura, mirada, influye un 55%. Los expertos llegan a decir que más importante que lo que dices es cómo lo dices. Entonces, este era un dato que es muy importante tomar en cuenta a la hora de hacer una presentación de cualquier tipo, porque las personas no se van a fijar tanto en la estructura de tu comunicación, sino que se van a fijar muchísimo en cómo lo dices, a tal punto que a veces el mensaje puede ser muy pobre en cuanto al contenido estructural, en cuanto a la palabra como tal, pero si es rico en tono de voz y en lenguaje corporal puede impactar mucho. Allí es donde está este poder de comunicarnos. Entonces, a través de la escritura que vamos a estudiar y de los siguientes talleres, vamos a ir conociendo un poco ese poder de comunicación que tenía Jesús, nuestro Señor Jesús, y la manera como Él llegó a las multitudes, y cómo su lenguaje y cómo su comunicación, tanto verbal como no verbal, impactó a tantas vidas. El centro de nuestro tema de hoy es la comunicación de Jesús. Vamos a estudiar a nuestro Maestro, cómo Él se comunicaba, cómo lograba impactar tantas masas y a su vez generar tanta controversia y que es uno de los principios más importantes que como comunicadores debemos tener, porque no a todos les va a agradar nuestro mensaje y sobre todo si es un mensaje apegado a la palabra de Dios, no todos van a estar satisfechos. Otros van a decir, wow, qué bien que lo hizo. Pero como discípulos de Cristo debemos entender que el objetivo de nuestro mensaje no es agradar a nuestra audiencia, sino decir la verdad. Y cuando decimos la verdad, muchas veces vamos a causar exactamente lo que Jesucristo causaba. División de opiniones. Unos van a estar de acuerdo con nosotros y otros no. Entonces vamos a analizar nuestra escritura base de hoy. Y el primer taller que vamos a hacer hoy tiene que ver con la exégesis, un tema que ya habíamos topado. Y vamos a ir estudiando poco a poco qué dice el texto. Ustedes van a ser los protagonistas. ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Quiénes participan en esta situación? ¿Cuál es la situación central? ¿Y qué se celebraba en esta primera parte de Juan 7? Entonces, voy a pedir a alguien igual que me ayude leyendo Juan 7, ¿sí? Desde el 1 hasta el 5. ¿Quién se anima, por favor, a leerlo? Vuelvo a dar las recomendaciones. Cuando participes, levanta tu mano, prende tu cámara, queremos verte, y que te des la oportunidad de interactuar. Juan 7, del 1 al 5. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Adelante, Marco. Marco Vallejo. Gracias, sí, gracias. Dale. Juan 7, Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así.
Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Gracias. Seguimos, Marco, del 6 al, Ah, ya. 2, al 13, por favor. Ya, gracias. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo, versículo 10. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si aún lo habían visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Vamos a parar un ratito allí. Date un tiempo para estudiar estos versículos porque luego te voy a hacer algunas preguntas. Habíamos acordado que vamos a participar, el taller lo van a hacer ustedes van a ser los que más van a interactuar. Entonces, es importante, por favor, que estudien estos versículos porque tengo algunas preguntas que están allí que necesito me respondan. Ahora ya no lo voy a hacer de manera voluntaria. Ahora voy a pedir al azar a un hermano, los que poco hablan, de los que poco participan, que me digan qué dice el texto, de qué se trata, quiénes estaban involucrados en esto, qué estaba pasando, qué se celebraba, qué dice Jesús, qué dice la gente que estaba en su entorno, quiénes estaban involucrados en esta situación. Vamos a hacer un poco de estudio, tanto hermenéutico como exegético, en cuanto a este texto que está ahí. Me gustaría verlos, me gustaría que ustedes puedan interactuar y de esa manera ir conociendo sus voces. Tómate el tiempito, voy a darte un tiempito más para que estudies la escritura y para que luego me respondas a las preguntas que te acabé de hacer. Te las repito. ¿Qué dice el texto? Básicamente, hay cosas que podemos entender rápidamente de un texto bíblico. ¿De qué se trata? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes son los protagonistas dentro de esta situación? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es la situación central? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se celebraba? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen sus hermanos? ¿Qué opina la gente? Entonces, me gustaría escuchar, a ver, vamos a ver quiénes están por aquí. Vamos a escuchar hermanos que no participan con frecuencia. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Paula Alejandra. Paula Alejandra, por favor, si eres tan amable. Coméntanos un poco de la situación que estaba pasando allí en el texto. Paula Alejandra. Paula Alejandra a la 1. Paula Alejandra a las 2. No tenemos a Paula Alejandra. Vamos ahora con Natividad Reyes. Si es que está disponible, sabíamos que estaba un poquito delicadita de salud. Nati a la 1. Nati a las 2. Hola Ricardo, ¿cómo están? Hola, Hola hermanos, Nat. buenas noches. Un Qué gusto poquito ya saludar. mejorando, gracias por sus oraciones. Bueno, Cuéntame. ¿qué es lo que quieres que vea en el texto? Me dices, ¿no? ¿Qué hay en el texto? ¿De qué se trataba? ¿Qué está pasando en esta? Cuéntanos un poco de la situación que estaba pasando entre Jesús, sus hermanos, la fiesta. Coméntanos un poquito. Del versículo que nos diste, del 7, ¿no es cierto? Ajá, exactamente. Sí. Ya, más o menos de lo que yo pude leerle, ¿no? En la pantalla pude ver que estaban tramando la muerte de Jesús. Perfecto. ¿Sí? Y estaba en Galilea, ¿no es cierto? Donde estaban ellos y ellos estaban tramando la muerte de Jesús.
déjame ver un poquito más del contexto porque Sigue, por favor, con toda confianza. ya. Entonces dice que después Jesús recorrió la región de Galilea, ¿no es cierto? Que Ok. quería alejarse, dice de ahí. Ir a Judea, donde los líderes judíos estaban tramando ya su muerte. Ya, ¿Sí? ¿quiénes le proponían ir a Judea? Sus hermanos, Ujú. ¿sí? Jesús y sus hermanos. ¿Y qué les responde Jesús? Les dice, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dicen los hermanos, porque no querían que Jesús ya se quede ahí. Ok. ¿Cuál era la intención de los hermanos de Jesús? Que pueda él salir a otro lado, a que Hacerse pueda famoso. hacerse famoso, a que Eso. pueda hacer cosas maravillosas, mostrando Perfecto. al mundo, ¿no? ¿Y qué les responde Jesús? Dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Perfecto. Wow. Es Interesante. increíble. Gracias. Entonces Ya, vemos que gracias. aquí, a ti, Nati, gracias por participar, qué bueno que estás mejorando. Y como nos damos cuenta, aquí vemos que Jesucristo, pues, les dice algo puntual. A mí me gustaría que ustedes me ayudan a aclarar esto, porque Jesucristo les dice, no, yo no voy. Algunas traducciones textualmente dicen, no, yo no voy, vayan ustedes. O otras la traducen un poco más sutil, otras dicen, no, yo en este momento no voy a ir. Ahí es donde podemos también hacer un poquito más de trabajo de investigación. El verbo puntual es, bueno, me gustaría escuchar a ustedes, porque no quiero dar mi opinión. A ver, Ramona, Jesucristo, Juan 7 estamos. Jesucristo dijo que no iba a ir, luego fue. ¿Qué pasó? ¿Cuál era su intención? No ir, quería ir, no quería ir escondidas. Vamos a escuchar a alguien que no participe mucho. Ya Ramona participó. ¿Qué tal si le preguntamos a Marcelo Lozada? Marcelo Lozada, por favor, cuéntanos. Y luego Luis. Marcelo a la 1, Marcelo a las 2, Marcelo a las 3. Llego, sí estoy, sí estoy. Hola a todos. Hola, Marcelo, qué gusto. Cuéntanos. Sí, a ¿Cuál ver, era la intención sí. ahí? Bueno, algo, bueno, a ver, un poco leyendo las escrituras, dice que, bueno, dice, el mundo no tiene, a ver, o sea, a ver, un poco resumen, como Jesús decía que para ellos cualquier tiempo era bueno, ¿no? O sea, pero Ok, el punto es, el punto era que el tiempo de Jesús no había llegado, entonces era como, como esconderse, ¿no? Porque lo que Jesús hacía con las personas era como decirles la verdad, y por decirles la verdad, a él le aborrecían. Entonces, como ya hubo un malestar alrededor de todo el medio judío, entonces como que había como querer matarlo, ¿no? Pero aún él mismo decía que no voy a subir porque mi tiempo no ha llegado todavía. ok, Entonces, bueno, eso. ok, listo. Entonces, finalmente Jesucristo sí va. Vamos a esa parte. Jesucristo va, decide estar en las fiestas. Bueno, ¿qué fiestas se celebraba? Había un festival, ¿no? Tabernáculos, al parecer decía, ¿no? Pero después fue, ¿no? ¿Sí? Había una fiesta ahí, un festival de las enramadas, Enramadas. textualmente, Ujú. enramadas, ¿no? Textualmente, habría que averiguar un poquito más si queremos contextualizar más que en qué consistía. Lo importante es que era una fiesta muy importante, era una fiesta bastante importante. A tal punto que los hermanos de Jesús le decían, anda, para que te hagas famoso. Y estaba en Galilea, les dice que vaya hasta Judea, y Jesús le dice, no, yo no voy, para ustedes todo tiempo es bueno, para mí no, vayan ustedes. El mundo no los odia a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso de hacerlo mal. Jesús confrontó a sus hermanos, vayan ustedes.
Les dice textualmente, no iré en esta traducción, pero en otras traducciones dice, en este momento no iré. Bueno, la verdad es que él no mintió porque posteriormente, pues, él les está diciendo posteriormente, yo voy. Luego va y en el versículo del 10 en adelante, él ya llega hasta la fiesta, ¿sí? Después, y los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaban de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Y aquí es donde viene el punto. Ya habían escuchado hablar de Jesús. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante. El punto aquí es que cuando uno se comunica con la gente, las opiniones van a ser divididas, ¿sí? Y la gente tenía miedo. Obviamente también va a haber incomodidad en las personas. Versículo 13 dice, pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Pero ese es el trabajo que nos pedía Fabián en los talleres hacer. Acá lo hemos hecho un poco más resumido, rápido. Pero la idea es que podamos investigar, saber qué podemos entender del texto para luego poderlo comunicar de una manera suelta, tranquila. Ahí es donde viene el poder de la comunicación. De tal manera que nosotros podamos decir con nuestras propias palabras lo que el texto dice. Por eso les permitía hacer el taller, para que ustedes con sus propias palabras, sin ir directamente al texto, me digan de qué se trataba. Vamos a complementar el taller. En tus propias palabras, resúmeme el versículo del 7 hasta el versículo 13. ¿Quién lo puede hacer? Ahora sí voluntariamente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13, resúmeme qué estaba pasando. En tus propias palabras. ¿Quién se anima? Vamos, Raúl. Adelante. Yo también podría. Bueno, gracias, Ricardo. Puedo ver que aquí podemos hacer una exégesis muy importante, sobre todo de la incredulidad de los hermanos de Jesús, porque ni ellos mismos creían en el Señor Jesús. Ellos querían verlo famoso, verlo importante, que hiciera tantas cosas en las fiestas del tabernáculo, de las enramadas. Y puedo ver tantos aspectos tan fundamentales como por qué ellos querían verle a Jesús como algo importante, cuando sin ellos mismos creían, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de la respuesta del Señor Jesús con mucha sabiduría. Él dice, yo no iré con ustedes, o sea, pero él sin embargo va y llega a la fiesta. Y después que llega a la fiesta, si leemos más abajo, unos versículos más abajo, nos podemos dar cuenta claramente las cosas y los milagros que él hace y la gente se admira. ¿Cómo es posible si este es un iletrado, si este no ha estudiado nada? ¿Y cómo es posible que hable tanto y haga tantas maravillas? ¿Por qué? Porque la gente no entendía. Es como hasta hoy en día, la gente no entiende que el amor de Cristo y el propósito y su sabiduría sobrepasa cualquier entendimiento humano. Esa es mi respuesta, Ricardo. Muchas gracias. Buen resumen. Vamos a escuchar ahora a Pierre. En este momento ustedes están haciendo comunicación. Eso es lo que quiero. Vamos, Pierre, y luego Marco. Bueno, al inicio Jesús no tenía ninguna intención de bajar a la fiesta de las enramadas, ¿no? Él tenía la intención de quedarse en Galilea y tenía como que el concepto de que si subía a Judea iba a ser perseguido y ejecutado en ese momento, porque así como lo manifestó posteriormente, él decía las cosas, él les decía la verdad y la gente no quiere que le diga la verdad siempre, sobre todo si está en contra de lo que ellos realizan o en la forma en la cual actúan, lo cual provoca un rechazo inmediato y esperan pues cualquier cosa que los libre de este problema. Esto tenía claro Jesús. Sin embargo, sus hermanos y de alguna forma el medio que lo rodeaba en ese momento era como un medio en el cual no creía mucho en él.
y de alguna forma irónica, se burlaban y le decían, ¿por qué no vas directamente para que de una vez te conozcan y sepan de lo que tú nos estás hablando a nosotros acá? Pero Jesús consideró y les dijo, este no es mi momento, vayan nomás ustedes. Y de esta forma los manejó y fue de alguna forma un poco astuto para no dejarse guiar por las emociones ni dejarse guiar por la provocación, sino que fue un poco más sabio y cauto. De alguna forma también leyendo lo que nos transcribía Raúl, puede ser movido por el amor de él, pero también por su urgencia, por transmitir el mensaje, decide de forma posterior subir, pero ya no de forma pública y abierta, sino de una forma cauta. A pesar de esto, los sacerdotes lo estaban buscando y querían ajusticiarlo y escuchaban los rumores de lo que sucedía. Algunos hablaban a favor porque se sentían salvados, otros hablaban en contra porque se sentían acusados. Y esta era la forma y la presencia del mensaje de Cristo en la vida de la gente. Gracias, Pierre. Muy buen resumen. Felicidades. Vamos con Marco y luego con Fabián. Marco. Gracias. A ver, la fiesta de las enramadas, un poquito leyendo, se celebraba una peregrinación a Israel, al templo, a Jerusalén, y en ese tiempo se vivían 7 días en unas cabañas, en unas hechas con palmas, ¿no? Entonces, por lo que un poco estaba ahorita un poco viendo, es que se celebraba cuando los judíos, los israelitas, los hebreos pasaron en el desierto, pasaron vicisitudes, entonces celebraban eso en 7 días. Y la peregrinación era ir hacia Jerusalén. Por eso es que sus hermanos le dicen a Jesús, ve allá. O sea, cumple con la tradición, ve hacia allá para que te hagas famoso. Yo considero personalmente es que como no creía en él, le estaban poniendo a prueba, pienso más. Porque si creían en él, dijeran, ve, hazte famoso y a nosotros también nos llegará algo de la fama. Pero como no creen en él, prácticamente le estaban tentando. Como digamos, Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Entonces, si tú quieres ser famoso, anda y haz esto y preséntate. Pero Jesús les dijo, no, el pensamiento de Dios es distinto al del hombre, como dice la Biblia. Entonces, él dijo, no voy. Como tú decías, en una versión dirá, no voy a este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Si la tradición decía, vayan hacia allá, él no iba a ir en público. Porque el plan de Dios no era en ese momento que él haga eso, que él se da a conocer de una forma alegórica o novelera, se puede decir. La palabra, no sé si estoy bien con la palabra. Porque cuando él después vaya y se para y dice, yo soy la luz, yo soy. Entonces se presenta ante todos. Primero es para, digamos, de una u otra forma romper todo esquema. ¿Por qué? Porque cuando la gente está en silencio, todo el mundo mira esto, mira, este señor está ahí. Todo el mundo cuchichea, ¿no? Tal vez la palabra o rumorea. Rumorea un poquito por acá, rumorea por acá. Pero Jesús no era de rumores. Él decía, aquí estoy yo y esto soy yo. Entonces, de una u otra forma, Jesús, él siempre cuando hablaba algo o lo hacía, lo decía muy claramente. Por eso le dice claramente a sus hermanos, a mí el mundo me odia, a ustedes no. Porque obviamente sus hermanos no eran sus discípulos hasta entonces. Entonces, aquí vemos una carencia de conocimiento total de Jesús, de sus hermanos los más cercanos. Entonces, si el más cercano no cree en ti, mucho más del vecino, el de otra ciudad, mucho más. Entonces, Jesús sabía claramente que si él iba a estar ahí, sí, yo soy yo, y más milagros, iba a traer mucha atención porque era una fiesta muy concurrida, o mucha gente que estaba ahí. Pero él cuando se presenta posteriormente, no se presenta haciendo milagros, no se presenta diciendo yo soy la luz. Entonces, y se presenta tal cual. Entendería que lo que en esta escritura Dios quiere decir es, si alguien no cree en él o alguien tiene un criterio vago o un criterio desacertado, Jesús dice, listo, no te preocupes, si tú dudas o si crees de mí, ahora te digo quién soy yo y se da a conocer tal cual es. Gracias.
Gracias, Marco. Bueno, tiempo para participar. Va a haber, hay muchas manos levantadas. Gracias. Vamos a continuar por cuestión de tiempo con el taller y luego les voy a dar la palabra. Tranquilos que todos los tengo pendiente ahí. Entonces, qué interesante es esto, porque si nos damos cuenta, pues Jesucristo causaba muchas opiniones. ¿Sí? Opiniones a favor, opiniones en contra, sus hermanos creían en él. Y cuando tú te comunicas y cuando tú haces expresión de la palabra de Dios delante de las otras personas, va a generar esto. Yo te lo vengo diciendo desde el inicio de este taller. La intención no es hacernos famosos. Jesucristo lo tenía muy claro, sus hermanos no. Entonces, cuando uno se comunica la palabra de Dios, el objetivo principal es resaltar la imagen de Dios mismo, en este caso de Cristo, y hacer la voluntad de Dios. Eso lo tenía claro Jesús. Por eso manejaba los tiempos de Dios, no sus tiempos. A veces uno quiere manejar sus tiempos, mas no los tiempos de Dios. Y bueno, aquí la opinión ya estaba dividida. Él venía de hacer un milagro, venía de darles de comer a varias personas, venía de sanar a una persona el sábado. O sea, él venía de hacer muchos actos públicos que ya generaban opinión en la gente. Vamos al siguiente taller. Tengo 2 para hoy. Entonces vamos con el siguiente. Aquí es donde van a participar los demás. Y avancemos en la escritura. Vamos al capítulo 14 y lleguemos, por favor, hasta el versículo 14 y lleguemos hasta el 24. Entonces lo voy a poner en pantalla para que otro hermano me ayude leyendo y después de eso pues le damos la palabra a Fabián que nos estaba pidiendo desde hace rato. Entonces vamos acá, avancemos con esta situación de Jesús ahí en las fiestas. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito en lo que enseñó Hanner. Hablaba acerca de la homilética de Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo que impactó tanto a esta gente? Y vamos a hablar de esto en los capítulos 14 hasta el 23. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? No sé si de los hermanos que tienen las manos levantadas o alguien más. Tito nos quiere ayudar. Tito, adelante. 14 hasta el 24. Adelante, Tito. Sí. La Biblia dice, entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honra a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Versículo 21. Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Gracias, Tito. Y aquí nos damos cuenta, bueno, aquí Jesús ya empieza a enseñar y empieza a utilizar la comunicación a la mitad del festival. Entonces parece que ha pasado un buen tiempo. Jesús subió al templo, comenzó a enseñar
La primera reacción, el impacto de su audiencia, los presentes quedaron maravillados al oírlos. Obviamente parece que había un antecedente de Cristo, conocían de él y decían, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Y aquí es donde viene la parte importante para nosotros que queremos comunicar, dedicarnos a esto de comunicar el mensaje de Dios. Tener cuidado, porque Jesús dice claramente, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios. El centro de toda enseñanza bíblica tiene que ser lo que Dios quiere que transmitamos, no lo que nosotros queremos transmitir. Y da una advertencia que también está en Romanos: los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar, ¿sí?, al que lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Y aquí les empieza a hacer una interpretación de la ley de Moisés, ¿sí?, un estudio profundo. Les habla acerca de un mandamiento, que es el mandamiento de no matar, y él les dice, ustedes me quieren matar. Ellos responden, estás endemoniado. ¿Quién trata de matarte? Y luego les habla acerca de otra interpretación de la ley. Y les habla acerca del rito de la circuncisión, ¿sí? Y les habla acerca de cómo ellos lo practican a pesar de que sea sábado. Impactante todo lo que enseña, cómo Jesús desarrollaba un trabajo tan profundo de las palabras. Cuando tú expones la palabra de Dios, debes seguir el modelo de Cristo. Mira cómo él profundizaba. Él no solamente veía la ley como tal, sino que profundizaba. Ahora, si voy a darle la palabra a Fabián, él nos estaba pidiendo la palabra desde hace rato, para que nos pueda dar su visión precisamente de este tema. Adelante, Fabián. Hola, Ricardo, buenas noches. Le voy a tener la cámara apagada porque se me baja después la No hay problema, calidad continúa. y se me corta. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por el tiempo para poder compartir. Bueno, lo que veo acá, o por lo menos lo que la escritura está diciendo aquí, es que Jesús fue, finalmente, como vemos, él decide ir, podríamos decir como que ahí cambió como de parecer, pero su cambio de parecer tiene un fundamento. Él fue y fue al templo a enseñar. Ese era uno de los propósitos, pero también él dice, no voy porque mi hora no ha llegado. Como quien dice, me guardo, pues sabe perfectamente bien cuál es su propósito, si sabe para qué ha venido al mundo, así que sabe cuándo él tenía que morir. Todavía faltan varios capítulos como para decir que eso iba a pasar. Estamos recién en Juan 7. Y la otra parte es que, pero voy, y voy porque yo tengo que ir a dar un mensaje que no es mío. O sea, creo que ahí se cierra para mí prácticamente, o mejor dicho, decirlo, esta es como la idea principal de lo que Jesús cambia de idea tan drásticamente, ¿no? Podemos pensar que Jesús le faltó carácter y cosas por el estilo, pero no es así. Jesús sabe muy bien qué es lo que vino a hacer y quién lo había enviado. Y creo que centrándome en estos dos aspectos, Jesús sabía obviamente cuándo debía hablar y a quiénes debía hablar y qué cosas debía hablar, ¿sí? A las personas, pero me impacta mucho que él va justamente al templo a enseñar. O sea, Jesús va a esas personas que supuestamente eran, digamos, tenían una fe o una religión o algo por el estilo, y Jesús va a ellos, ¿sí? Jesús no tiene miedo en este caso, ni de morir. O sea, porque va justamente a esas personas que le iban a matar y él sabía. Sí, además esas personas, claro, está en una fiesta y muchos dicen, o sea, no se sabe si fueron los fariseos lo que le dicen que te vamos a matar o quién te va a matar, perdón. Pero Jesús va precisamente a la sinagoga prácticamente a enseñar, como dice acá. Y también lo que puedo también ver acá es que en el versículo 22 al 24, Jesús lo que está haciendo aquí es un breve recuento de lo que ellos tenían como por fe, ¿no? Hay que entender que las enramadas era una fiesta
nacional para ellos, era algo súper importante. Todo judío que se consideraba un patriota debía estar en esa fiesta. Claro, como ya dijeron mucho acerca de los hermanos, pero Jesús no está yendo a una fiesta como para decir, y sí, yo tengo una nacionalidad y cosas por el estilo, así que esto también es mío. Jesús sabía muy claramente cuál era su propósito, y él lo que quiere es darle la gloria a Dios con el mensaje que de Dios mismo procedía. Sí, él no quiere hablar algo de parte de él, como alguna iniciativa personal, alguna cosa bonita que pudiera decir o dejar, o algún otro milagro que pudiera hacer. Solamente él quiere hacer la voluntad de Dios y dejar en claro de quién es la gloria, ¿sí? Porque dice claramente en el versículo 18, para ir después a estos dos, que él no busca, dice, a ver, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, ¿sí? No con mentiras. Entonces, lo que hace Jesús cuando está hablando acá en el versículo 21 en adelante, bueno, desde el 22 un poco más, él dice claramente que les hace recuerdos sobre el tema de la ley para que ellos recapaciten en dónde está puesta su confianza, porque ellos defendían que el sábado no hay que hacer un trabajo y todas esas cosas, pero Jesús les dice, pues si en el tiempo indicado para circuncidar a un niño coincide con el día de descanso, ustedes igual lo hacen. Entonces, ¿en dónde está puesta su gloria? O sea, ustedes no hablan las cosas de Dios, no quieren dejar a Dios como por alto, honrarlo a Él, solamente quieren cumplir sus afanes, sus trabajos, para que la gente los vea y vean que ustedes son como cumplidos, entre comillas, ¿no? Y obviamente eso podría considerarse como un buen motivo de una fe buena, correcta y todo lo demás, no ser cumplido. Pero Jesús dice no, o sea, prácticamente lo que se debe hacer aquí es como buscar realmente en el corazón, ¿no? ¿Para quién es esa gloria? ¿Sí? Por eso Jesús termina en el versículo 24 diciendo, miren más allá de la superficie, miren más allá de la pasta, métanse en el libro, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? O sea, de quién es la gloria que ustedes están, o a quién están dirigiendo, o es la suya, o es la de Dios, o de quién es, pero, o sea, vamos al fondo de las cosas, para que puedan juzgar correctamente. O sea, sí, eso es lo que pude ver así rápido. Gracias, Fabián. Gracias a todos. Entonces, como se dan cuenta, bueno, Jesús es un comunicador por excelencia, un comunicador que maneja sus tiempos, que sabe cuándo. La reacción de las personas al oírlo, me gustaría que alguien me diga, ¿cuál es esa reacción? La gente cuando escuchaba a Jesús quedaba maravillado. Dice textualmente la Biblia allí que las personas decían, la gente, los presentes quedaron maravillados al oírlos. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto? Cuando nosotros comunicamos, cuando hacemos expresión corporal u oral, o cuando estamos frente a una multitud de personas, tenemos que seguir el modelo de Cristo. La gente debe sentir el mismo impacto que causaba Cristo cuando nosotros hablamos. ¿Qué notan ustedes de la comunicación de Jesús? Jesús tuvo varios escenarios. Acá estaba en el templo, les explicó acerca de la ley. Su presentación fue extraordinaria, causó muchísimo revuelo en la gente. Unos decían que estaba endemoniado, otros decían, maravilloso lo que dice. Yo quiero que tengas presente eso. Cuando tengas la oportunidad de hablar de Dios, no todos van a tener la misma opinión. Si tú realmente dices lo que Dios quiere que digas, con la fortaleza que Jesús lo decía, no todos van a decirte bien hecho, ni se van a maravillar. Sus corazones van a ser retados, como lo hacía Jesús, pero no vas a causar buena impresión en todos, ni tampoco mala en todos. La impresión va a ser la que ellos quieran tener. Es lo que vemos acá. Me encantó esto. Hacer estos dos talleres a mí me encantó. Me aclaró muchas cosas. He venido escuchando, porque me gusta escuchar ahora la Biblia. Tengo mucho tiempo para trasladarme desde mi casa hasta acá. Y voy escuchando en el traslado desde mi trabajo hasta acá. Una y otra vez en varias versiones. Y me encantaba esto porque
me ayudó mucho a mí personalmente como comunicador me ayudó a entender que la misión principal que tengo como comunicador de la palabra de Dios es transmitir el mensaje de Dios, no el mío. Por eso quería que hiciéramos estos ejercicios así puntualmente con la escritura, porque es la forma como queremos llegar a las personas. Acuérdense que nosotros nos hicimos cristianos por ejercicios como estos, donde nos mostraban las escrituras, las estudiábamos, nos preguntaban, interactuábamos con la persona que nos estaba enseñando y teníamos la oportunidad de poder descubrir lo que Cristo y Dios nos querían mostrar. Estos son los 2 primeros talleres que tenía para ustedes. Por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. La próxima semana vamos a terminar con este tema de Juan, pero quiero dejarles la idea central. Todo tiene su tiempo. Aprendamos de Cristo. El objetivo principal no es darnos a conocer ni mostrar cuando hacemos comunicación. Ese no es el objetivo. El objetivo principal es mostrar la verdad de Cristo. Acuérdate que puedes pasar muchos años tratando de dominar cosas que son espirituales de manera humana. La gente se sorprendía del poder de comunicación de Cristo y la principal frase que decían es: ¿cómo sabe este tanto sin haber estudiado? Porque esto no viene de un conocimiento humano, esto viene de Dios. Este es un don. Acuérdate, es un regalo que Cristo nos ha dado. Este regalo lo podemos aspirar todos, como dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen claramente que podemos aspirar a los mejores dones. Tú puedes orar y tú puedes pedirle a Dios: Dios, permíteme ser un buen comunicador. Permíteme transmitir tu mensaje. Tú lo puedes hacer con toda confianza. Porque puedes aspirar, pero es un regalo de Dios. No es un proceso intelectual, no es un proceso mental, aunque hay que hacer el proceso, como hemos aprendido acá. Pero es un regalo de Dios, ¿sí? Pídele a Dios este regalo. Y lo otro, lo que ya está ahí en la Escritura, no hay que ir más allá. Lo que entendamos hay que transmitirlo. Y hay cosas que son muy claras de transmitir. ¿Cómo hay que transmitirlo? Con la verdad que está escrita, sin ir más allá. Más adelante, en el taller que vamos a hacer la próxima semana, vamos a ver un poco lo que la Biblia nos dice acerca del tono de voz de Cristo, ¿no? No podríamos darte una grabación de la voz de Cristo, pero sí hay muchas señales en las Escrituras que nos dicen que Él tenía una voz fuerte, que tenía una voz que se hacía escuchar, que tenía una voz que impactaba en las otras personas. Y al final de este taller vamos a entender que jamás hombre alguno ha hablado como Cristo. Ese fue el mensaje central de Juan 7. Si tú lees todo el capítulo, y yo te invito a que lo leas toda esta semana, vas a entender que el mensaje central de Juan 7 es que jamás hombre alguno ha hablado como Cristo. Y el objetivo de nosotros como discípulos es que cuando nosotros tengamos la oportunidad de dar un mensaje, un estudio bíblico, la gloria sea para Él. Que las personas digan: este mensaje de Dios, este mensaje de Cristo transformó mi vida. Jamás una escritura ha llegado tanto a mi corazón como esta. Sí, este es los 2 primeros talleres de hoy. Confío en que les haya ayudado. Vamos a escuchar a Marco, que quería decir algo. Gracias. Bueno, gracias por la gentileza de compartirnos esta parte. Yo, bueno, antes quería decir lo siguiente, ¿no? Yo a mis hijos en los últimos tiempos, bueno, ya las últimas semanas tal vez no, pero en las noches, siempre antes de dormir, les contaba una historia bíblica, pero empezamos un tiempo a hacer la lectura de la Escritura y explicarles. Y a mí me llama mucho la atención el que justamente al yo contarles la historia bíblica a mis hijos, ya de niños, de pequeñitos les contaba una historia, pero ahora ya es una predicación para ellos. Y a mí me
me ha animado mucho lo que acabas de decir y lo que hemos aprendido aquí, porque yo necesito predicarles a mis hijos y como dice ya tiempo, destiempo, en la mañana, tarde y noche. Ya, eso había ayudado mucho porque las noches ha sido prácticamente una predicación a mis hijos, ¿no? Mirando la escritura, tratando de observar ahí a mis hijos, ¿y qué ves aquí? ¿Qué observas de aquí? Y ellos van sacando cosas, ¿no? Otra cosa es que hace un año atrás pude ir a hacer servicios dominicales donde una tía mía y fui a predicarles, pero en verdad me doy cuenta que Jesús iba y predicaba la verdad, tanto que ni la familia le creía, ¿no? Yo pienso que a veces sí me siento pensando si tal vez fui totalmente claro con la escritura, porque al ser una tía mía que es muy católica, un primo mío, entonces pienso tal vez mm, me faltó más firmeza en la predicación del mensaje hacia ellos. Y también con mi esposa estábamos yendo a predicar donde está mi suegra, un asilo de ancianos, ¿no? Un asilo de ancianos donde están viejitos de 80, no, casi 90 años, incluido mi suegra. Entonces me deja a mí pensando esto es, cuando tenga yo la oportunidad de hablar con ellos, como se decía al principio, ¿no? La primera clase que daba Gerardo, si mal no recuerdo, es pensar a qué público te vas a dirigir. ¿Por qué? Porque puedo ir a mi familia a hablarles cosas bonitas de Dios, para que ellos sigan a Dios, pero yo debo decirles la verdad de Dios. Y si, digamos, hay catolicismo, hay licor ahí, y la Biblia llama también a reprender esas partes, pues también habría que en su momento hablar acerca de eso, ¿no? Y para terminar, para mí es un desafío si voy a personas ancianas, ¿no? De 80, 90 años que están ahí ya, tal vez unos de sus últimos días, mi esposa decía, ¿qué vamos a predicarles de ellos? ¿Qué le vas a decir a unos ancianitos? Entonces, aquí lo que Dios quiere es que les predique la verdad. Entonces, me ayuda muchísimo. Gracias por llamar a pensar eso, porque es lo que tú decías. No necesariamente tengo que estar predicando para 100 personas, 200 personas del domingo o una plaza. Yo le puedo predicar a mis hijos, les debo predicar a mi esposa, a mis primos, a la gente que está cerca. Y hay que aprovechar totalmente todo lo que estamos aprendiendo justamente para ser bien utilizados. Gracias. Gracias, Marco. Wilson, mío. Hola, buenas noches con todos. Hola, Ricardo. Disculpa, la cámara no, la señal a esta hora es un poco baja. Tranquilo, adelante. Muchas gracias por la clase. Eres un buen comunicador. Tu trabajo obviamente se desenvuelve en eso, en enseñar, en comunicar, y te agradezco por la clase. Algo es únicamente lo que tú mencionaste, acerca de que todo debe de ser para honra y gloria de Dios. Una prédica bonita, una prédica bien estructurada y bien hecha, con una buena preparación, cualquiera puede darla. Que se prepare tanto físicamente, con tonos de voz, con buena preparación de exégesis, homilética, y todo lo demás, ¿no? Las herramientas que se utilizan para poder comunicar lo que el mensaje quiere decir. Sin embargo, si no hay la unción, si no hay el espíritu, nos sirve esta comunicación. Obviamente el ejemplo de Jesús es el mejor. A él seguimos y a él servimos. En Isaías, únicamente para recalcar, ¿no?, que todo lo que hizo Jesús fue someterse a la voluntad del Padre, y vemos en los versículos que leímos de Juan 7, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si nos ponemos a ver a un hombre, el cual nació en un pesebre,
o nació humildemente, que tuvo que huir desde la infancia fuera de su patria, que fue criado por una persona común y corriente, que escogió a sus discípulos y todos ellos huyeron al momento de cuando iba a ser apresado, que fue colgado de la manera más cruel y vil. Diríamos que Jesús fue un fracasado a los ojos del mundo. Repitiendo el versículo 7 del capítulo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Eres malo, Ricardo? Soy malo también yo. No podemos vanagloriarnos. Aquí estamos, estamos simplemente por gracia. Ni el que se para al frente, ni el que dirige, ni el último de la fila, somos nada. Eso hay que tener claro, ¿no es cierto? Como para poder pararse al frente. No con el orgullo de yo soy el bueno. Estamos aquí porque un único es bueno, Dios es bueno. Y si buscamos otras cosas fuera de lo que es Jesús y la glorificación de Dios, estamos mal, estamos dando un mal mensaje. Entonces, que todo lo que digamos y cuando nos paremos al frente sea con esa humildad con la que vino Jesús. Él le repitió no una, sino muchas veces con su ejemplo, a pesar de su poder y gloria. A ver, quisiera recalcar lo que siempre o generalmente se leer, ¿no? En Primera de Corintios 2:4, y que luego algunos hermanos han repetido también, como la escritura de Pablo cuando no vino a predicar ni con la propia, con fuerza, ni con tonos humanos, sino más bien con el poder de Cristo. Y por supuesto, entendiendo primero que toda escritura es útil, ¿no? Para todo. No podemos meternos en otras cosas que no sean las escrituras y que nuestra base fundamental sean las escrituras. Eso nomás, Ricardo, te agradezco mucho por la clase. Excelente, y que prime la gloria y la honra de Dios. Gracias, Wilson. Bueno, me gustaría escuchar a otros hermanos. Generalmente hay hermanos que están con frecuencia participando. Gracias a ellos. Pero para terminar, si nos quedan un par de minutos, me gustaría escuchar hermanos que Hola. pocas veces los escuchamos por aquí. Voy a nombrarlos. Fabricio Montenegro, me gustaría escucharte, Fabricio. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué viste en las escrituras? Fabricio, te escucho. Fabricio Laguna. Ahí está, Fabricio. Sí, aquí estoy. Buenas noches con todos. Los estuve escuchando y me parece que hay muchas cosas que sí necesitamos como estudiarlas más a profundidad antes de emitir un criterio acerca de lo que está hablando Jesús o acerca de lo que está pasando en esta temporada, sobre todo en este texto. Me gusta la idea de poderlos escuchar a los hermanos también, porque muchos de nosotros a veces solamente emitimos nuestro propio criterio y no consideramos el criterio de las otras personas. Me gusta el texto porque vemos a Jesús enseñando desde un punto de vista que lo vamos a ver en todo el tiempo. Vamos a verlo a Jesús hablando acerca no de él, sino de aquel que lo envió. Ese es el punto central de Jesús. Habla acerca de cómo Dios les dio las leyes a los israelitas
y cómo los israelitas no están siguiendo esas leyes. Habla de que la fiesta de los tabernáculos es en referencia al poder de Dios sobre ellos, pero todavía no se refleja o sea, no es el centro de la fiesta para este tiempo que están poniendo en las escrituras. Él habla de que la enseñanza no es de él todavía. Él habla de que todo lo que está haciendo es en base a lo que Dios quiere que se haga y que la gloria sea para él. La persona que habla para su propio criterio, dice él, se vanagloria. Eso lo que podría mirar así a simples rasgos. Gracias, Fabricio. Muy bien. Ese es el mensaje, este resumen de lo que buscamos cuando somos comunicadores. Es un reto para todos, no es sencillo. Nuestra naturaleza nos llama a pensar a veces más como los hermanos de Jesús. A veces nos llama más a pensar así. Pero bueno, gracias a todos, gracias por escuchar. Creo que Tito tiene un último comentario. La próxima semana haremos un par de talleres más con la misma escritura. Mi recomendación es seguir estudiando Juan 7 y terminamos con Tito y luego le doy la palabra a Felipe. Adelante. Justamente lo que se hablaba, ¿no? De que Jesús, o sea, cómo hablaba y cómo llevaba a todos ellos. Él no quería ir a Judea porque ahí lo querían matar, pero también recordemos que él vino también para el pueblo de los judíos, a rescatar a ellos, porque son los principales rescatados, dice, de la Biblia, ¿no? Y también nos habla de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, que es una parte que nos habla ahí y nos remonta a un tiempo más atrás todavía, para que podamos llegar a esa fe de ellos que también nos pertenece ahora a nosotros. Y esa es la importancia de también esas escrituras, para profundizarlas más, llegar a ese tiempo también a ver cuál fue la promesa que hizo Dios a ellos, ¿sí? De darles la libertad. Y esa libertad también nos llega para nosotros. Y ese es el contexto prácticamente que también nos lleva a realizar y ver cómo lo querían matar, por eso no quería ir, pero él tenía que ir, ¿para qué? Para decirles que son los salvos, los escogidos. Y por ende, nosotros también. ¿Sí? Eso quería acotar. Gracias, Tito. Bueno, tenemos toda la semana para seguirla leyendo, para seguir conversando de ella. Recuerden, es un don. Hay que orar, hay que tener presente eso. Hay que seguirse preparando. Tomen en consideración todos los aspectos que los hermanos han enseñado acá. Y recuerden siempre buscar decir la verdad, lo que Cristo como tal nos enseña. Gracias a todos. Excelente noche, Felipe. Ok, muchas gracias, Ricardo, por los talleres. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos algunas pistas para nuestra presentación. Recuerden, hasta el día de hoy vamos a presentar los últimos trabajos, ¿sí? Luego ya no. Entonces, de los que entreguen el trabajo, pues ellos podrán hacer su presentación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Una clase más con Ricardo la próxima semana. Y en 2 semanas nos veremos para las presentaciones. Todos pueden estar, incluso los que no han entregado, pues pueden estar, no hay problema en eso, ¿sí? Lógicamente, en la presentación, pues veremos cómo aplicamos lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Eso, creo que es todo, ¿sí? Una última cosa también, bueno, nosotros tenemos un grupo de estudio bíblico, digo nosotros, bueno, algunos hermanos, que nos reunimos cada 15 días, sábado 7 de la noche. Entonces, si estás interesado, algún momento me escribes por interno, igual voy a dar este anuncio la próxima semana. ¿Y qué hacemos ahí? Pues estudiar la Biblia. Lo que hacemos es la observación, la interpretación y la aplicación de las escrituras. Conversamos y vamos mirando qué es lo que dice. Bueno, entonces vamos a acabar con una oración. Tito, ¿nos ayudas con la oración para terminar?